Se nos pide que determinemos si el siguiente argumento es una regla de deducción válida. Tenemos si P y Q, entonces no son P o no Q, por lo tanto R. Responderemos a esta pregunta haciendo una tabla de verdad porque el argumento contiene tres variables. Las tres primeras columnas de la tabla de verdad son P, Q y R. Porque tenemos tres variables, se necesitan 8 filas para enumerar todas las posibles permutaciones de true y false. Desde aquí tenemos que tener una columna para cada sentencia en el argumento. Para la siguiente columna tenemos P y Q, luego tenemos la primera premisa de si P y Q entonces son. Entonces no tenemos P y no Q. Después tenemos la segunda premisa de no P o no Q, y luego finalmente tenemos la conclusión de no R. Observe cómo he etiquetado las columnas de las dos premisas, y la columna de la conclusión, y ahora reviso la tabla de la verdad. P y Q son verdaderas solo cuando P es verdadera y Q es verdadera, de lo contrario P y Q son falsas. Mirando la columna 1 y la columna 2, observe que P es verdadera y Q es verdadera en la fila 1, así como la fila 2 en estas dos filas. P y Q es true y todas sus filas P y Q son falsas. A continuación, tenemos la primera premisa de if P y Q, entonces R. La implicación es falsa solo cuando hipótesis de P y Q es verdadera y la conclusión R es falsa. Analizando las columnas 3 y 4 observe que P y Q son verdaderas y R es falsa solo en la fila 2. Esta es una fila en la que la implicación es falsa. En todas las demás filas, la implicación es verdadera en la siguiente columna. No P es falsa cuando P es verdadera, y no P es verdadera cuando Q es falsa. Del mismo modo, no Q es falsa cuando Q es verdadera, y no Q es verdadera cuando Q es falsa. La siguiente columna tenemos la segunda premisa de not P o no Q. No P o no Q es falsa solo cuando no P es falsa y no Q es falsa. Mirando las dos columnas anteriores, no P es falsa y no Q es falsa en la fila 1, y la fila 2 y estas dos filas. No P o not Q es falsa, y todas las filas la disyunción es verdadera. En nuestra última columna tenemos la conclusión no R es falsa cuando R es verdadera y no R es verdadera cuando R es falsa, y ahora podemos comprobar si el argumento es una regla de deducción válida. Para el siguiente paso determinamos las filas en la que todas las premisas son verdaderas. Observe que ambas premisas son ciertas en la fila 3. Fila 5 y fila 7 y ahora comprobamos si la conclusión también es verdadera en estas tres filas. Si la conclusión es verdadera en todas estas filas, tener una regla de deducción de válvulas. Si la conclusión no es cierta en todas estas filas, no tenemos una regla de deducción válida. Cuando podemos ver en la fila 3, cuando las dos premisas son ciertas, la conclusión es falsa y, por lo tanto, podemos detenernos aquí. Sabemos que no tienen una regla de deducción válida, pero si continuamos viendo en la fila 5, la conclusión también es falsa en la fila 7. Así que, de nuevo, mirando las filas 3, 5 o 7 en cada una de estas filas, 1 será suficiente. Ambas premisas son ciertas. Sin embargo, la conclusión de no R es falsa, por lo tanto, esta no es una regla de deducción válida. Hay una cosa más que podemos observar en la tabla de verdad si comparamos las columnas de las dos premisas, de si P y Q entonces R, y no P o no Q. Note cómo las dos columnas no son idénticas, y por lo tanto estas declaraciones no lo son. Lógicamente equivalente. Recuerde que para que dos declaraciones sean lógicamente equivalentes, las columnas en la tabla de verdad tendrían que ser idénticas. Espero que esto le haya resultado útil.